Buenas noches, mi nombre es Camilo Andrés Naranjo Riveros de la Tecnología en Obras Civiles de la UPT Sogamoso. Por hoy vamos a ver un tema importantísimo en física, como lo es los vectores y la cinemática. Entonces, para entender los vectores, debemos saber qué son las magnitudes. Entonces, las magnitudes son las propiedades que se pueden medir, como por ejemplo la longitud, que la longitud es nuestra magnitud y la unidad son los metros. El tiempo es nuestra magnitud y la unidad son los segundos, las horas, etc. Las magnitudes se dividen en dos. Magnitudes escalares es la primera, que se representa únicamente con un número y su unidad. Ejemplo, 30 grados de temperatura. Su número y su unidad son la temperatura. 50 metros cuadrados. Entonces, 50 es su número y su unidad son los metros cuadrados. 12 kilos. Aquí donde sea 2 son 12 kilos. La segunda son las magnitudes vectoriales, que son las que vamos a ver a continuación y las que nos pide en la plataforma. Entonces, estas magnitudes, además del número y la unidad, se necesita una dirección y sentido. Ejemplo, la velocidad, la velocidad, digámoslo así, tenemos una velocidad de 5 kilómetros, pero debemos saber hacia qué sentido se dirige esta velocidad. La fuerza también podemos decir una fuerza de 5 newtons, pero debemos saber hacia dónde se dirige la fuerza. Si definimos los vectores, ¿qué son? Son unas flechas representadas en un plano cartesiano y sus características son que las características del vector son que tiene magnitud, como decimos, dirección y sentido. Por ejemplo, otra característica es el ángulo, que me va a determinar la dirección hacia qué sentido se dirige el vector. A continuación, vamos a hacer una suma de vectores por cabeza y cola. Entonces, primero, vector A, 5 en X y 2 en Y. Vector B, 3 en X y 8 en Y. Iniciamos con el vector A graficándolo a continuación. Entonces decimos que 5 en X, 5 en X y 2 en Y. Subimos y debemos trazar desde su origen hasta su fin. Exactamente. Ese es vector A. Procedemos a graficar el vector B de la siguiente manera. Nos piden 3 unidades en X, 1, 2, 3, y 8 en Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando ya lo tengamos marcado, realizamos a darle la continuidad a nuestro vector. Ocho. Unimos los puntos y de la siguiente manera nos quedará nuestro vector 5 y 3, origen. Unimos y ya cuando tengamos nuestros vectores A y B, procedemos a hacer nuestra suma de vector. Entonces realizamos de la siguiente manera: ponemos nuestra escuadra aquí desde nuestro origen hasta nuestro final, y esto nos dará el resultado de nuestro vector A y B, nos dará nuestra suma AB. Esto nos dará el resultado de 8 X y 10 en Y. El segundo tema que vamos a ver hoy es la cinemática. Entonces, la cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo, sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que lo motivan.
Los elementos básicos de la cinemática son tres: espacio, tiempo y un móvil. Debemos tener en consideración que en la mecánica clásica de los primeros dos, tiempo y espacio, son dimensiones absolutas, independientes del móvil y previos a su existencia, así como de todos los fenómenos físicos observables. El espacio así se representa mediante un espacio euclideano. El tiempo se considera único en cualquier región del universo. Y un móvil puede ser un cuerpo cualquiera en movimiento. De hecho, los móviles más simples son las partículas, y su estudio abre campo de la cinemática de partículas, pero más frecuentemente se le considera un sólido rígido, análogo a un sistema de partículas. En ese sentido, la cinemática clásica contempla los siguientes tipos de movimientos. Primero, movimiento rectilíneo uniforme. Un cuerpo se desplaza a una velocidad estable con aceleración cero todo el tiempo en línea recta. Segundo, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Un cuerpo se desplaza a una velocidad que varía linealmente, dado que su aceleración es constante conformemente avanza el tiempo. Tercero, movimiento armónico simple. Se trata de un movimiento periódico de vaivén en el cual un cuerpo oscila alrededor de un punto de equilibrio en una dirección determinada y en unidades regulares de tiempo. Cuarto, movimiento parabólico. Se trata de la composición de dos movimientos rectilíneos distintos, uno horizontal de la velocidad constante y otro vertical uniformemente acelerado. Quinto, movimiento circular uniforme. Como su nombre lo indica, es el movimiento que traza círculos perfectos en su recorrido, manteniendo su velocidad en el tiempo invariable. Sexto, movimiento circular uniformemente acelerado. Es el mismo que el rectilíneo uniformemente acelerado, solo que en círculos. Movimiento armónico complejo. 7. Se trata del resultante combinatoria de diversos movimientos armónicos simples en direcciones distintas. La mayoría de los movimientos conocidos sobre la faz de la Tierra son buenos ejemplos de estudios de la cinemática. La caída de un cuerpo, por ejemplo, es un movimiento uniformemente acelerado por la fuerza gravedad que le imprime su peso en fuerza hacia abajo. Otro ejemplo posible lo constituye un cuerpo suspendido de un elástico, como un resorte cuyo movimiento será armónico simple o complejo dependiendo de las fuerzas que sobre ejercemos. Por último, el movimiento de las manecillas del reloj o un objeto suelto dentro de una centrífuga. La ropa en una lavadora permite ilustrar el movimiento circular uniformemente acelerado.